Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias sobre todo por la oportunidad y el espacio que se nos da en este momento para hablar de un tema que realmente es no solamente necesario desde el enfoque del ejercicio profesional, sino que además siente quien les habla que hace muchísima falta, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito de la investigación penal, cuanto más también quienes, por ejemplo, hacen derecho de familia y que en muchas ocasiones han tenido que ver quizás de forma transversal esta situación de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y nosotros asumimos o pensamos que se trata únicamente de una categoría del ámbito penal cuando la realidad es que la violencia es transversal y por lo tanto la podemos ver en distintos planos quizás que nosotros tenemos en nuestro ejercicio como profesionales del derecho. De ahí que no solamente conocer cuáles son los tipos, modalidades que se encuentran ya tipificadas e incluso categorías emergentes que no han sido todavía reconocidas en el ámbito ecuatoriano, nos permitirá no solamente identificarla, sino también empezar a verla como una problemática que, como les digo, es transversal a muchas de los ejercicios o materias que nosotros profesionalmente podemos ver, ¿no? Entonces, acá el objetivo de la clase va a ser principalmente, todos están viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Sí, Dime, doctora, se dime cuando ve muy respondo. bien. El objetivo de esta sesión en la que me han invitado a participar, nosotros vamos a tratar de analizar los tipos y modalidades de violencia que tenemos hoy en día contra la mujer específicamente y la que la tenemos ya reconocida en la normativa ecuatoriana y en los instrumentos internacionales. Y luego también analizar un poco cuáles son estas formas emergentes que no han sido tipificadas, no solamente en la Ley Orgánica para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, sino también en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Ok? Entonces, como un primer aspecto que me gustaría siempre tratar con ustedes es qué es lo que nosotros definimos o qué es lo que nosotros entendemos por violencia. Entonces, acá, si ustedes revisan, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, luego cuando ustedes revisan la ley orgánica para erradicar la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, nosotros nos encontramos con la particularidad de que ninguno de estos dos cuerpos normativos, ni siquiera el especial y luego el del ámbito penal, nos traen una definición exacta de qué es lo que se entiende por violencia específicamente contra las mujeres. ¿Por qué no lo hacen, queridos colegas? Porque nosotros, por ejemplo, en la Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, es una ley que se crea en el ámbito político-administrativo para de una forma tratar los ejes de prevención de la violencia y además hacer un enfoque de prevención, atención y protección. Entonces, en la Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la mujer, nosotros encontramos todo un catálogo de definiciones y conceptos como tipos y como modalidades. Luego encontramos los ejes y las políticas que deben nacer del poder político para transversalizar estos ejes de atención, pero no encontramos una definición. Y luego si nos vamos al Código Orgánico Integral Penal, específicamente a las categorías de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que se encuentran descritas a partir del artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal, nosotros encontramos que en estas definiciones, entiéndase definiciones tipos penales, igual la definición de núcleo familiar, nosotros encontramos que se considera violencia, y acá hay que hacer muy amplio, porque no es solamente contra la mujer, es violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es toda acción que consista en maltrato físico, psicológico, sexual ejecutado por un miembro de la familia contra o en contra de la mujer o demás miembros del núcleo familiar. ¿Por qué esta definición no es suficiente para el abordaje de la violencia contra la mujer? Porque no es una categoría específica. No hay una exclusión o digamos una limitación en la que solamente se refiera a la violencia contra la mujer. De ahí que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros solemos confundir en el ámbito profesional, sobre todo cuando tenemos que decidir si planteamos una denuncia contravencional por 159
o cuando nosotros tenemos que plantear una querella o cuando tenemos que plantear una contravención penal, empezamos quizás a confundirnos entre las categorías penales porque el Código Orgánico Integral Penal no define exclusivamente en su catálogo entre el 155 en adelante una categoría específica de violencia, solamente teniendo como sujeto pasivo de la infracción a la mujer. No lo hace porque incluyó, y acá tengo que contarles la experiencia, porque nuestra compañera nos ha dicho que yo trabajé en la Asamblea Nacional en el año 2013 y en el 2014 es promulgado el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esta discusión sobre la categoría de tipificación de este 155, a mí me tocó hacerla. ¿Y qué veíamos de los ejemplos de Chile, por ejemplo? Porque vino muchísima gente, profesionales de otros países, a aportar con insumos para la construcción típica. Y ellos nos decían, es un error mezclar la violencia contra la mujer y luego también el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque son categorías totalmente distintas. ¿Y por qué son categorías totalmente distintas? Porque si nosotros somos suscriptores de la Convención Belén do Pará, a nosotros se nos obligaba a tipificar de manera exclusiva, es decir, sujeto pasivo calificado únicamente a la mujer. Acá lo que se hizo, y por eso trae confusión, es porque lo que se exige en la categoría del 155 del Código Orgánico Integral Penal, que ustedes lo pueden revisar también, amplifica el sujeto activo y el sujeto pasivo de la infracción. De ahí que, por ejemplo, usted puede tener sujeto activo mujer y sujeto pasivo mujer. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando la madre agrede a su hija. También puede tener sujeto pasivo mujer, sujeto activo mujer, sujeto pasivo hombre. ¿Cuándo? Cuando la mujer violenta al hombre. Es decir, la definición de violencia del 155 no es una definición exclusiva para la violencia contra las mujeres. Es más, les diría yo, queridos colegas, con un enfoque de género que invisibiliza la realidad de la violencia contra las mujeres, que es lo que en realidad no se esperaba. Y ustedes me van a decir, porque más adelante lo vamos a ver, bueno, pero es que el femicidio sí reconoce exclusivamente a la mujer como víctima de la violencia. Y yo les diría, no exclusivamente, porque esa construcción del tipo penal de femicidio no es únicamente una situación per se de mujer. Implica otra construcción típica que incluye probar cosas que en la práctica son muy difíciles de probar. Ya se los voy a explicar ahora más adelante cuando abordemos estas categorías de tipos penales. Pero bueno, quien sí define específicamente la violencia contra la mujer es la Convención Belén do Pará de 1994. En ella se nos dice con claridad que la violencia contra la mujer está constituida en cualquier acción, entiendas acción desde el concepto de acción-omisión, o conducta basada en el género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Este tratado, la Convención Belén do Pará, establece que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos, que además descansa sobre el reconocimiento de que históricamente han existido estructuras de poder desiguales que ubican a la mujer en una condición de vulnerabilidad y que además estas estructuras de poder tienen no solamente factores culturales, sino también familiares, sociales, religiosos, políticos. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos comprender en cada una de nuestras intervenciones cómo opera el enfoque de género, sí o sí nosotros tenemos que entender qué significan las relaciones de poder. Y entonces, la definición de la relación de poder básicamente es estas estructuras sociales jerárquicas que determinan quién históricamente ha tenido mayor capacidad para influir, controlar, decidir o imponer la voluntad sobre otros. ¿Ok? En el sistema patriarcal, que no es el sistema matriarcal que tuvimos en algún momento de la historia, en el sistema patriarcal en el que nosotros vivimos en la actualidad, no lo hemos superado, no hemos salido del patriarcado, estas relaciones de poder se han estructurado históricamente
para colocar a los hombres, a los varones, en una posición de dominio sobre las mujeres. ¿Ok? Acá la reflexión clave de este diplomado, quizás, y para ustedes, para la posteridad, es que el primer paso para erradicar la violencia contra la mujer es desmontar las estructuras de poder desiguales que sostienen esa violencia, esas estructuras de poder. Y acá hay un abordaje que a mí me encanta hacer, sobre todo cuando yo enseño derecho de familia básico, plain, para estudiantes de derecho que recién están estudiando. Y es cómo estas estructuras de poder o estas relaciones de poder han sido tan normalizadas, tan toleradas, que si a usted no le empiezan literal a decir una por una qué son relaciones de poder, cómo se ven las relaciones de poder y cómo desde muy pequeñitos nos instalaron el chip de la relación de poder, usted, querido colega, sobre todo quienes defienden, por ejemplo, familia o penal, no va a comprender. Es más, usted se va a ubicar en una audiencia y usted va a ejercer violencia. Usted va a ser un violentador, va a ser un profesional violentador. O si usted está en posición de defensor, usted va a notar, cuando usted empiece a interiorizar las relaciones de poder, las estructuras de poder, las formas o las manifestaciones de este sistema patriarcal, usted va a ser capaz de darse cuenta cuando un juez actúa llevado sin enfoque de género. Cuando un juez, al ordenar o al resolver, no tiene enfoque de género. O cuando un juez, una jueza o un fiscal revictimiza a su cliente, a su clienta. Es decir, persiste en ejercer dentro del ámbito jurisdiccional estas relaciones de poder, que es gravísimo, ¿no? Porque nosotros, se entiende, somos profesionales, entonces no deberíamos tener quizás esas percepciones o esos sesgos. ¿Es culpa de nosotros? No. ¿Es culpa de los hombres? Acabo de hacer un paréntesis porque luego vamos a ver por qué. ¿Es culpa de los hombres actuar así? No. ¿Es culpa de las mujeres actuar así? No. ¿Y por qué no es culpa de nosotros, digamos, hasta cierto punto en esta adultez? ¿Por qué? Porque las relaciones de poder nos las han inculcado desde pequeñitos. Porque la violencia general se ha invisibilizado o se ha minimizado. ¿Ok? Entonces acá salen las frases comunes, culturales y cotidianas, donde hay gente que te dice, por ejemplo, ay, no te pegué, solo te empujé. Mm, es que no fue para tanto. Los hombres mandan, los hombres no lloran. Es que ella lo provocó. Si ella no hubiera hecho eso, nada hubiera pasado. ¿Qué tenía que hacer ella en la calle a esa hora? Que no tiene casa. O todos los hombres son así, mijita. Usted tiene que acostumbrarse. ¿Ok? Y ustedes, yo les digo esto a mis alumnos, les digo, ok, vamos a hacer, y hay niños, hay chicos que lloran, pero yo digo, es mucho más fácil enseñarle esto a quienes recién se están preparando que a quienes ya estamos por el umbral de los 40 años, ¿no? Yo les digo, ok, mírense en su interior y reconozcan estos patrones de violencia que han vivido o que se los han inculcado. Y hay reflexiones claras y obvias, como por ejemplo, yo les digo, y se lo puedo decir a ustedes también, queridos colegas, alcen la mano cuántos de ustedes cuando fueron, si acá tenemos compañeras mujeres, por ejemplo, cuántas de ustedes cuando fueron pequeñas les regalaron una muñeca, una bebé, y les dijeron, mijita, tome a la bebé para que la cuide, atiéndala, no la deje llorar, cámbiale el pañal, dele de comer. ¿Qué creen que le está enseñando la madre, el padre, la abuela, el abuelo, la tía a esa niña? ¿Para qué la está condicionando? Está trabajando todos los días en el cerebro de esa niña, diciéndole que hay un rol estereotipado en donde a ella socialmente le corresponde qué rol, ser madre. Y entonces ese rol materno la va a condicionar a entregarse en cuerpo y alma a esa criatura, porque ella no lo tiene que dejar llorar, porque ella tiene que darle de comer, porque ella tiene que cantarle la canción de cuna, porque ella tiene que hacerla dormir. Y entonces yo les pregunto a mis alumnos, ahora, con ese antecedente, queridos niños, ¿a cuántos de ustedes les dieron un niño para la misma condición? ¿A cuántos de ustedes les regalaron de chiquitos un bebé?
y les dijeron, toma mi amor, para que aprendas a ser padre, para que no dejes llorar a tu hijo, para que le des de comer. ¿Es verdad que no? ¿Que no hicieron eso con nosotros? No. ¿Y por qué? Porque mientras a la niña le entregan una cocina y le dan un delantal, al niño ¿qué le dan? El carro, la herramienta, el traje de policía, el traje de bombero. Y entonces, queridos colegas, desde temprana edad, y les estoy hablando desde 2 años, 3 años, la misma sociedad va alimentando y va condicionando estas relaciones de poder a través de algo que nosotros en violencia y sobre todo en derecho de familia conocemos como roles estereotipados. Es decir, la mujer femenina, dócil, débil, a la que no se le pega ni con el pétalo de una rosa, y el hombre fuerte, infranqueable, que no llora, que no puede mostrar ningún tipo de sentimiento, que si se le llega a salir una lágrima, hay padres que incluso le dicen no llores porque los hombres no lloran, porque los que lloran son, ¿ok? Y al que jamás se le posiciona en la idea, y esto para el ámbito familiar, la corresponsabilidad parental que en algún momento va a tener. Una situación de igualdad, por ejemplo, en el trato con respecto a alguien que no es menos que él, que no es, a ver, biológicamente diferente a él, excepto en las condiciones de reproducción. Correcto. Entonces, si a mí desde pequeñito o desde pequeñita, a través de estos roles estereotipados, la sociedad me va condicionando y va alimentando esas estructuras de poder, yo les pregunto, queridos colegas, ¿es realmente posible erradicar la violencia? Y esta es la reflexión. A una mujer no se le puede pegar ni con el pétalo de una rosa. Ah, pero si una mujer le pega a un niño, ah, tienes que dejarte porque te pegó una mujer y que el golpe de la mujer no duele. Sí duele. ¿Por qué está mal el enfoque? Porque no se alimenta la idea de que niño o niña tienen igualdad de derechos. Niño o niña sienten igual. Niño o niña puede llorar. Niño o niña tiene exactamente los mismos derechos. Lo que se hace es alimentar la idea y sobre todo estructurar profundamente la idea de que la mujer siempre es débil y por lo tanto si la mujer le pega al hombre, entonces el hombre lo tiene bien merecido. Por eso, queridos colegas, cuando se dan estos, luego vamos a ver, los episodios de violencia y, por ejemplo, un hombre reacciona, no inicia la pelea, nunca una jueza que además no ha hecho ejercicio de enfoque de género va a decir el hombre se defendió. Lo que va a decir es, pase lo que pase, tiene que aguantar. Y eso no es correcto porque ahí no hay igualdad de derechos, ahí no hay igualdad de ejercicio. Por ejemplo, también pasa cuando la mujer en el ámbito de familia es absoluta y totalmente irresponsable con sus hijos y el hombre ejerce, digamos, o tiene mejores capacidades para ejercer el cuidado y la crianza, y hay jueces y juezas que todavía dicen, no, es que pase lo que pase, tiene que estar con la madre, porque es que si está con el padre le puede ocurrir algo, puede ser víctima de un abuso sexual. Y yo les pregunto, ¿en el entorno materno no puede ser víctima de violencia sexual un niño? Sí. Entonces, erradicar la violencia y sobre todo la violencia contra las mujeres, porque el imponer, y esto es imponer el ejercicio de la maternidad por ser mujer, implica perpetuar el ámbito de la violencia. ¿Y por qué lo hacemos? Y lo seguimos y seguimos insistiendo en esto, porque definitivamente la propia sociedad, la familia, nos ha condicionado a estas estructuras de poder. Luego, yo les he puesto acá en la pantalla estas red flags de las estructuras de poder, son esas formas de revictimización a las mujeres al responsabilizarlas de todo lo que les ocurre. Luego también las formas en las cuales se obstaculiza la prevención, sanción y reparación integral del daño. Con cosas como, por ejemplo, mijita, no denuncies, no le hagas ese daño, pobrecito, va a perder el trabajo. Esas cosas que te dice tu propia familia en muchas ocasiones perpetúa el ámbito de violencia. ¿Por qué? Porque luego ese no denuncias ya puede ser muy tarde. ¿Ok?
Y luego, toda familia, queridos amigos, queridos colegas, toda familia que ha atravesado violencia, perpetúa la violencia. Es decir, la violencia re- se repite generacionalmente. Por eso, yo les empecé diciendo antes de abrir esta pantalla, que usted en realidad no tiene la culpa. Usted está trayendo de generaciones anteriores, si su padre o su madre estuvieron en un ciclo de violencia, y esto es muy normal en la sociedad ecuatoriana por si acaso, o sea, todos hemos tenido digamos, hasta cierto punto, este contacto con la violencia, entendiendo que la violencia es cualquier tipo de manifestación que lesione la integridad personal de la persona, sea psíquica, física, sexual. Eh, Usted está reproduciendo esos ciclos de violencia. Entonces, por lo tanto, acá, amigos, hay dos trabajos que hacer. La una es que si usted se identifica o vivió ciclos de violencia, usted puede estar perpetuando eso no solamente en su ámbito personal y familiar, sino luego también lo puede estar viviendo o lo puede estar perpetuando en sus clientes hombres o en sus clientes mujeres. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando la mujer le dice a usted, una mujer le dice a usted, es que yo no quiero que mis hijos vean al padre porque él está con otra persona. Bueno, eso es violencia. Así como el hombre cuando dice, bueno, si tú te casas otra vez, entonces te quito a los niños. Formas de violencia. Si usted no identifica, y si usted para usted como profesional, eso es normal, porque claro, ¿cómo se va a casar? O sea que ahora mi cliente va a tener que pagarle, va a tener que pagarle también a ese tipo, darle comer. Si usted piensa así, es porque usted está ejerciendo violencia y está permitiendo que se perpetúe la violencia a sus clientes. Entonces acá la tarea es identificar estos patrones de violencia para tanto en el ámbito personal, familiar, profesional, poderlos identificar y frenarlos, asesorando adecuadamente a nuestros clientes cuando de una u otra manera estén ejerciendo violencia contra la mujer o violencia en general. ¿Ok? Eh, Acá ya entrando quizás en detalle, nosotros tenemos todos los tipos de violencia, ¿ok? Entonces, la ley orgánica para erradicar la violencia contra las mujeres, que la promulgaron en el año 2018, nos trae la categoría quizás más amplia de los tipos de violencia, ¿ok? Los tipos de violencia en tanto tiene relación con qué lesiona. Acá, a grosso modo, ustedes ven la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia simbólica, la violencia política, la violencia obstétrica y luego hay otras formas de violencia emergentes reconocidas ya internacionalmente que aún no la tenemos, que no la tenemos quizás reconocidas en el Ecuador. Yo les he puesto violencia vicaria, pero no me quiero reducir solamente a la violencia vicaria, porque también tenemos, por ejemplo, la violencia digital, que está hoy muy, 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 muy de moda y que definitivamente no tiene un abordaje, más allá de que pueda ser cometida en territorio digital, no tiene un abordaje o una tipificación específica. Y acá yo quiero hablarles desde la experiencia, porque yo no solamente fui jueza multicompetente y por lo tanto me tocó conocer casos de violencia, juzgar casos de violencia, sino que luego, y ahí está, digamos, el conocimiento en el ámbito de familia específicamente. Pero cuando se trata de violencia y hablamos de tipos penales, entonces acá sí hay que ser quirúrgicos con las definiciones, porque como ustedes saben, el derecho penal no admite interpretaciones extensivas. El tipo penal, por principio de legalidad, tiene que ser estricto, literal. Por lo tanto, yo no puedo decir, ah, no, pero es que lo que es la violencia vicaria, yo lo puedo. No, no, no. ¿Por qué? Porque luego se encuentra un abogado, un profesional del derecho, experto en derecho penal, y que le dice, no, eso no está tipificado. Esa conducta no se encuadra en lo que está acá. Y el tema, con todo tipo de derecho sancionatorio, todo tipo de derecho sancionatorio, incluido el de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, que es más preventiva, es que si yo no defino adecuadamente la conducta, pues simplemente por principio de legalidad
no pudiera, digamos, hacer un encuadre de conducta tipicidad. Es decir, esto que hizo esta persona se encuadra en esta definición. ¿Ok? Ahora, ya vamos a ver cuáles de estas sí están reconocidas, pero como el abordaje general, acá tenemos, la primera es la violencia física. Si ustedes me preguntan a mí, esta es la que todos identificamos, pero todos hacemos una reflexión de la violencia física, que es la violencia que deja marcas. Acá quiero hacerles una reflexión porque la violencia física tiene relación con la lesión a la integridad personal, pero en el ámbito físico. Es decir, toda acción, toda conducta que lesione la integridad personal. Entiéndase el cuerpo, lo material, lo palpable. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de la violencia física? Que la violencia física siempre, siempre se la suele asociar con la lesión. ¿Ok? ¿Por qué es esta, digamos, esta reflexión? Por algo que yo les comenté en las red flags. Porque hay quienes dicen, ay, no es para tanto, si no te pegué, solamente te empujé. Ay, pues yo solo le jalé el cabello, solamente la cogí duro. Bueno, cualquier marca, cualquier lesión, cualquier invasión al espacio personal que implique el contacto no consentido, abrupto, violento de una persona a la integridad de otra, constituye violencia física. ¿Ok? Entonces, el patrón de la violencia física, en su momento, cuando este Código Orgánico Integral Penal recién fue, digamos, promulgado, tenía una categoría en la que la violencia física, ustedes lo pueden anotar, está vinculada a la integridad personal, es decir, a los delitos contra la integridad personal. Usted no tiene una definición de violencia física sancionable independiente. No. Depende de la definición de lesiones del 152. ¿Cuál era el problema, queridos colegas? Que el 152 definía penas para las lesiones, cortes, etcétera, pero dejando eh, un tiempo de incapacidad o enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con la cachetada, que no te imposibilitaba y no te dejaba postrada en la cama? ¿Qué pasaba con el apretón de la muñeca? ¿Qué pasaba con el rasguño? ¿Qué pasaba con el jalón de cabello? ¿Qué pasaba con el empujón? Que no dejaba huellas, que no dejaba marcas, que no dejaba lesiones. Entonces, luego, el legislador dijo, no, esto es un vacío, ven por qué hay que corregir las definiciones. Esto es un vacío. Hay personas que son agredidas físicamente y que no presentan lesiones. Entonces, esta categoría de violencia física, que nosotros la tenemos definida en el 156 del Código Orgánico Integral Penal, sea la mujer sujeto pasivo, entiéndase que la mujer es sujeto pasivo de esta infracción, en el núcleo familiar, ojo, en el ámbito del núcleo familiar, porque aquí ese es el problema con la definición del 156, solamente en el núcleo familiar. Entendiendo núcleo familiar, la familiar, el cónyuge, la expareja, con quien hayamos tenido, mantenido cualquier tipo de relación de intimidad, noviazgo, etcétera. No es, por ejemplo, no sé, aquí, por ejemplo, Manuel Aldaz. Mañana me ve en la calle, me pega un puñete, yo no puedo ir a él a denunciarlo por violencia física contra la mujer. No. ¿Por qué no puedo? Porque yo no soy familiar, novia, pareja, conocida, no tuve relación de noviazgo con él, intimidad, fuimos nada. Entonces, a mí como mujer, me va a tocar hacer una querella, dependiendo del tiempo de incapacidad que haya tenido. ¿Ok? Esa es la gravedad de no hacer una tipificación específica para la mujer. ¿Ok? Entonces, esta violencia física que se da en la modalidad doméstica, en el núcleo familiar, tiene ya dos categorías. Una categoría en la cual la violencia es delito, escuchen, la violencia física es delito cuando deja lesiones, es decir, días de incapacidad.
Y luego hay una parte contravencional de violencia física que nosotros le encontramos en el 159 del Código Orgánico Integral Penal, que establece varios parámetros. El primer parámetro es si me causó lesiones, si presento heridas, si tengo una incapacidad, pero no paso de 3 días. Primera categoría del 159 de la violencia física. Y luego viene una categoría adicional que tuvo que incluir el legislador en forma posterior, que es cuando la violencia física, es decir, la agresión, no deja secuelas, no deja huellas, no genera incapacidad, no genera enfermedad. Entiéndase, empujón, patada, te voy a decir puñete, porque el puñete es muy fuerte, le debe dejar algún tipo de incapacidad, aunque a veces no deja incapacidad, rasgón, rasguño, moretón, que no genera enfermedad o incapacidad, pero que también es sancionable. Ya no con pena privativa de libertad, pero sí con trabajo comunitario. Entonces, esta categoría de violencia física que ustedes tienen acá tiene una parte que se asocia al delito de lesiones cuando supera los 3 días de incapacidad, luego una parte contravencional que es cuando no supera los 3 días o no deja secuelas o huellas, y luego viene la cúspide de la violencia física. ¿Cuál es la cúspide de la violencia física? ¿Cuál es el acto más atroz de violencia física? El femicidio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque atenta contra la vida. Entonces, entiéndase que el femicidio como delito contra la vida está incluido, de hecho, en los tipos penales contra la inviolabilidad de la vida. Acá sí hay, sí existe en el 141 del Código Orgánico Integral Penal la definición exclusiva del femicidio. Para mí es un tipo penal complejo. ¿Por qué? Porque exige probar las relaciones de poder. Es decir, no basta con que, digamos, sea mujer, no es por ser mujer, es dar muerte a una mujer por el hecho de serlo, quien ejerza relaciones de poder y luego o por su condición de género. Entonces, hay ahí una construcción normativa en esto que se entiende es la mayor forma, la forma más grave de violencia física contra la mujer, que termina siendo poco, poco probable que se pruebe en toda su categoría. Por eso, queridos colegas, después de casi 12 años de ejercicio profesional, nosotros nos hemos dado cuenta, al menos yo me he dado cuenta, que los fiscales, como tienen exactamente la misma pena hasta antes de la última reforma, prefieren mucho irse por el asesinato porque no siempre están en condiciones de probar todas las categorías que involucra el tipo penal de femicidio como manifestación más grave de agresión física o de violencia física contra una mujer. ¿Por qué la lesión termina siendo mínima quizás y el femicidio la expresión más grave de la violencia física? Porque la estadística dice que no ocurre de un día para otro. Por ejemplo, vuelvo a tomar a Manuel, que tiene la cámara prendida y que tengo su nombre al frente. Manuel y yo, salvo que Manuel sea un psicópata, no me conoce hoy, se enamora hoy y mañana me mata. No. Regularmente el femicidio en el contexto de la relación de poder, y ojo con esto, no siempre es en el tipo penal de femicidio, el sujeto activo de la infracción también puede ser una mujer, y entiéndase una mujer en las relaciones homosexuales, por ejemplo, cuando mujer y mujer son pareja, puede darse manifestaciones de violencia contra la mujer. Eso se da siempre como el resultado o la manifestación o la consecuencia de haber atravesado por una cierta temporalidad un ciclo de violencia. No nace de la noche a la mañana. No es hoy te conocí, mañana te mato. No, es un rasguño, por ejemplo, un empujón, el ciclo de violencia lo define así, ¿no? La luna de miel, la acumulación de la tensión, la explosión, la reconciliación. Y el ciclo de violencia se llama ciclo porque es cíclico, porque uno va girando como un espiral y cada vez que uno transita por el espiral se va volviendo peor. Cuando el espiral ya no tolera más vueltas,
puede desembocar, y de hecho las estadísticas dicen eso, en femicidio. Es decir, en la manifestación más grave de la violencia. ¿Por qué? Porque yo ya transité 100 veces por el mismo ciclo. Y entonces yo empiezo en la violencia con, ay, me empujó, pero es que yo le di motivos. Me pidió perdón, regresé. Chuta, ahora me dio una cachetada. No, pero no fue para tanto. Regreso. Ah, es que ahora me pegó un puñete. Por eso, cuando usted como profesional observa esto, la solución, y acá la solución no es quedarse, la solución es salir. ¿Por qué? Porque usted como víctima, como agresor, está condicionado estadísticamente a permanecer y agravar el ciclo. Si usted como entorno no avisa, no advierte a esa cliente, no le da mecanismos de protección, no la aconseja adecuadamente para que acuda a recibir terapia, tratamiento, acompañamiento. Si usted se da cuenta que esa víctima, esa persona, además está rodeada de personas que justifican la violencia o que hasta cierto punto, la minimizan, usted tiene que decirle a esa cliente, no, esto va a acabar mal. Y no todas las víctimas de violencia tienen ni la capacidad, ni la fortaleza, ni el espacio para darse cuenta y salir por sus propios medios. Acá hay un factor económico que es trascendental para este tema, ¿no? Porque la mujer que no tiene recursos económicos muy probablemente está condicionada a permanecer en el ciclo, ¿ok? Entonces, cuando usted se da cuenta que el círculo de violencia se está repitiendo, usted como profesional tiene que advertir a su cliente que esto está pasando. Y además, obviamente, darle acompañamiento y gestión en este tema, ¿no? Yo dudo mucho que la violencia física sea la primera. ¿Y por qué se los digo? Porque para mí, hay nuevo, no, así como no me matas hoy, me conoces hoy y me matas mañana, así tampoco el primer golpe viene de la nada. La violencia psicológica para mí es muchísimo más vigente, más invisibilizada, pero más tolerada que cualquier otro tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica es silenciosa. Es hablar o no hablar. Es ese silencio eterno, ese sentir en el que la mujer está condicionada a tolerar control, humillaciones, manifestaciones, expresiones de violencia que van lesionando algo que no se ve físicamente, pero que le va dañando la psiquis, la salud mental. Y entonces una mujer puede vivir condicionada toda su vida de violencia psicológica y no darse cuenta. Y luego están estas expresiones de si, por ejemplo, 80 años, la abuela, la madre, diciéndole a la nieta, yo aguanté, todos estos años aguanté, así lo que sea, uno tiene que aguantar. Ese aguantar es una condición psicológica de daño que va por controlar las creencias, por los celos excesivos, por la ley del hielo, por ejemplo, que va dañando mentalmente a la mujer al punto de generarle, digamos, hasta cierto punto una lesión que no se ve materialmente, pero que sí la condiciona o la predispone a situaciones, por ejemplo, como desarrollar enfermedades que tienen que ver con trastornos depresivos. De ahí, por ejemplo, hoy la importancia de abordar la salud mental cuando te dicen, ¿por qué razón hay ausentismo? ¿Por qué razón hay suicidios? ¿Por qué tenemos niños que nacen con condiciones, por ejemplo, de trastornos de ansiedad? ¿Por qué? Porque su madre durante el embarazo, históricamente en la familia, está viviendo o está siendo víctima de agresiones o de violencias psicológicas, que como les digo, son silenciosas, pueden permanecer por muchísimos años y no darnos cuenta. La violencia psicológica, nosotros la tenemos desagregada tanto en la Ley de Violencia contra la Mujer y la tenemos tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, y además tiene ahí también sus categorías de sanción dependiendo de qué produce en la mujer, ¿ok? La violencia sexual, nosotros tenemos como una categoría no de tipo penal específico. La violencia sexual hace referencia a todo el catálogo de violencias sexuales y reproductivas que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, en donde la mujer puede ser víctima tanto si es una persona, una mujer normal, común y corriente, como la violencia que se da en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar,
en el que obviamente pues se agrava la conducta en razón de la familiaridad o del contacto en la intimidad. Entonces, características, por ejemplo, de la violencia sexual: toda forma o manifestación de agresión sexual que implique la no toma de la decisión voluntaria de la mujer en el ámbito sexual. Y ámbito sexual es libertad sexual, indignidad sexual e integridad sexual. Por ejemplo, queridos colegas, esas manifestaciones que te dicen, por ejemplo, un juicio de divorcio: sí, es que yo le fui infiel porque ella no se quería acostar conmigo. ¿Quién le ha dicho al hombre que la mujer es un objeto, que tiene que estar dispuesta a acostarse o a tener relaciones sexuales cuando la persona quiere? Eso, históricamente, asimismo, es patriarcal. Es esa condición o esa manifestación de cosificar a la mujer y ver a la mujer como un objeto que tiene que estar dispuesta cada vez que el hombre quiere tener relaciones sexuales. Que también va por situaciones, por ejemplo, un poco más complejas, como obligar a la mujer a tener relaciones sexuales o tener prácticas sexuales no consentidas. Acá viene toda la categoría de los fetiches, vienen todas las categorías de las situaciones sexuales poco tradicionales, incluso en el ámbito de penetración, cuando la mujer, digamos, no quiere o no admite ser penetrada por alguno de los orificios que están previstos, y el hombre dice, pero es que es mi mujer. No, no es tu mujer, pero eso, ese es mi mujer, implica un ámbito de cosificación. Entonces, el ámbito sexual, y les cuento aquí muy breve un caso, por ejemplo: nosotros tuvimos hace poco, bueno, el año pasado, un caso de manifestación de violencia sexual donde la defensa dijo, es el marido, ¿cómo la va a violar? Los maridos pueden violar a las mujeres. Entonces, la jueza, miren, jueza de violencia, dijo que le quedó dudas si era o no era violación porque había una relación de pareja. 2 meses después la mató, queridos colegas. Entonces, y la mató, escuchen esto, la mató, claro, la había forzado a tener relaciones anales, ella no quería. Lo denuncia por violación. Lo llevan en flagrancia de violación, determinan que hay penetración anal y la jueza dice, bueno, yo creo que se les pasó los tragos, quizás sí quiso. Ah, ok. 2 meses después la mata metiéndole un palo por el ano y desgarrándola internamente. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que hay juezas que se llaman juezas de violencia, pero que no entienden cómo funciona la violencia, que no aplican los enfoques de género. ¿Ok? Entonces, la violencia sexual contra las mujeres se agrava en el ámbito familiar y puede darse en cualquiera de las categorías de violencia sexual, entiéndase reproductiva, indignidad, libertad sexual o integridad sexual, como la violación. ¿Ok? Que es la manifestación más grave de violencia sexual. En la violencia patrimonial o económica es toda forma de limitación del ejercicio o de la independencia o libertad económica de la mujer, entendiéndose la violencia patrimonial como la que tiene por destino impedir que la mujer obtenga sus propios ingresos económicos. No trabajes, mijita, tú quédate aquí en la casa, sea ama de casa, cuídame a los niños, o si cuidar a los niños por un trabajo no remunerado. O luego también, por ejemplo, esconderles sus herramientas de trabajo, impedirle que se profesionalice, impedirle que ejerza adecuadamente una actividad económica, retenerle, digamos, los recursos que tiene. Todas esas constituyen formas de manifestación de violencia patrimonial o económica. La violencia simbólica la voy a dejar, la violencia simbólica y la política las voy a dejar para el después. La violencia obstétrica es invisibilizada, no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, y tiene un problema, porque todos los días en el ámbito de salud nosotros vemos manifestaciones de violencia obstétrica, que tienen que ver básicamente con estas formas de degradación del acto del parto, del embarazo, del puerperio. Es decir, en donde, por ejemplo, a una mujer se la obliga a, por ejemplo, cortarse las trompas de falopio, esterilizarse, con el argumento de usted ya ha sido muchas veces madre y sin toma de decisión adecuada o sin consentimiento de la mujer se le obliga a esterilizarse o a someterse a un procedimiento de limitación de la reproducción. O luego también, por ejemplo, cuando se obliga a la mujer a, o se le sugiere a la mujer, se le recomienda como facilidad la cesárea, entendiendo que la cesárea es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque lesiona la integridad y no es la condición natural para dar a luz. Salvo los casos excepcionales, ustedes podrán darse cuenta que países como Estados Unidos o continentes como Europa no recomiendan la realización de las cesáreas a las mujeres, dejándola como una, digamos, una intervención excepcional
porque lesiona a la mujer, porque lesiona su integridad, pero que además condiciona a la mujer a una situación de indefensión en la atención del parto. Porque tiene que luego dar a luz, luego de dar a luz tiene que dar de lactar, tiene que cuidar al niño. Entonces, esta situación obstétrica la predispone a estar limitada. ¿Y por qué se hace, queridos colegas? Porque ahora es negocio recomendar sin avisar o sin explicar realmente las consecuencias de la cesárea, porque genera ingresos económicos fáciles para las personas. ¿Ok? La violencia simbólica, nosotros la encontramos, digamos, en el ámbito de la Ley Orgánica para la Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar, pero la violencia para erradicar la violencia contra las mujeres, en todas las manifestaciones, entiéndase radio, prensa, lenguaje, obras de teatro, sketches humorísticos, que normalizan, perpetúan la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, asignándoles roles estereotipados. Digan ustedes, el calendario de la cerveza con la mujer desnuda. La propaganda de las llantas, que no tienen nada que ver las llantas con la mujer en bikini. El comentario lesivo, lascivo o esta construcción estereotipada de la mujer cocinando. Por ejemplo, la mofle. Este programa, La Mofle, que todos nos hemos reído, ay, y cuando uno ya hace conciencia de la violencia política, dice, ah, caramba, esto es una construcción estereotipada del rol de la mujer. Entonces, todos esos simbolismos, porque son eso, que nos rodean, también el simbolismo es vestir a las niñas de rosado y a los hombres de azul, por ejemplo, el mismo hecho, por ejemplo, las propagandas de las jugueterías, el niño con la bicicleta, la niña con la bebé, son violencias simbólicas. Y se supone, queridos colegas, que el Estado, a través de políticas públicas, tiene que erradicar todas estas violencias. ¿Lo está haciendo? No lo hace. Violencia política, muy de moda hoy en día. Esta construcción que tiene que ver con las mujeres en el ejercicio de la política o en el ámbito político, que es una deuda histórica que tiene el Estado ecuatoriano, porque por más de que esté tipificada en la ley para erradicar la violencia, por más de que esté tipificada en el Código de la Democracia, terminan siendo manifestaciones de violencia que se ejercen por hombres y por mujeres contra las mujeres en la política. Entiéndase mujeres en la política, militantes, quienes ejercen funciones públicas, mujeres líderes sociales, defensoras de derechos humanos, feministas, eh, cualquier persona postulante, candidata, que buscando un plano de igualdad en el ámbito político se la limite de alguna manera o se la coerciona para que no pueda participar en el ámbito político. Que no solamente tiene que ver con quitarle recursos, impedir la participación, no garantizar la paridad, sino luego también con todas las manifestaciones de violencia a las mujeres en la política que tienen que ver con cosas como ¿por qué se dedica a esto? ¿No tiene familia? ¿Que no tiene hijos que cuidar? Ay, qué feo. Se pasa en campaña y ¿dónde estarán sus hijos? O cuando, por ejemplo, se empieza a cuestionar la maternidad de las mujeres candidatas. O cuando se empieza a cuestionar la vida íntima de las candidatas. ¿Cuántos maridos ha tenido? ¿Con quién vive? Ah, no está casada, entonces seguramente no es una no es una buena mujer, porque si no pudo casarse, si no pudo tener una familia, ¿cómo va a gobernar? Todas esas son formas de manifestación de la violencia política. ¿Que hacen qué cosa? Que mujeres como yo, como las que están acá conectadas, digan, no, pues yo para ser objeto de esas cosas, mejor no me meto. Para que me insulten, no me meto. Entonces, esa violencia es una violencia que se ejerce todos los días y que la vemos y que nos parece común. ¿Por qué? Porque luego viene el tema también de la política, que es, pues, bueno, ya ustedes saben en esta materia sobre todo lo que nos ocurre. Acá les decía, hay otras manifestaciones de violencia que se reconocen internacionalmente, pero que no han sido tipificadas ni visibilizadas en el Ecuador, como la violencia vicaria, que básicamente es no la violencia que se ejerce directamente o el agresor a la víctima directamente, sino que tiene como característica principal la instrumentalización de los hijos o familiares de la mujer para hacerle daño. Esto es una deuda que tiene y que el año pasado intentamos eh, en la Asamblea Nacional tipificarla, pero bueno, se quedó en nada. Pero básicamente es eso, ¿no? Utilizar a los hijos, a las hijas, como herramientas de daño, de destrucción hacia la madre, que van con cosas como lastimarlos psicológicamente, como en cosas más graves o casos más graves que han existido, como matar a los hijos para que la mujer viva un duelo eterno. ¿Ok? Son manifestaciones de violencia muy graves. La violencia digital, que nosotros la tenemos todos los días, a cada momento, en todos los espacios, redes sociales,
sobre todo ahora, que tienen también que ver mucho con, por ejemplo, hoy pedirle a ChatGPT que desnude a la compañera de trabajo, que desnude a la amiga, que desnude a la novia. Todas esas son violencias digitales que no están tipificadas y que hoy en día, con el auge de la inteligencia artificial y con el auge de las redes sociales y la maxificación que esto implica, amerita ya, para ayer es tarde que se tipifique adecuadamente las violencias digitales. ¿Ok? Acá lo que yo les he hablado, donde se encuentran el Código Orgánico Integral Penal, y luego viene acá, ¿no? ¿Dónde se dan? ¿Dónde podemos ver estas manifestaciones de violencia? En todos los espacios. En el ámbito familiar, y para eso tenemos el Código Orgánico Integral Penal en todas sus categorías de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, lo doméstico, lo cotidiano, en la familia, cada día, a cada momento. Luego en el ámbito laboral, por ejemplo, cuando se dan situaciones de acoso laboral, importante que identifiquemos quienes hacen, por ejemplo, derecho laboral también, identificar estas formas de abuso, de bullying, de acoso laboral que pueden desencadenar o pueden estar condicionando los roles de las mujeres, por ejemplo. Toda la vida ha sido secretaria, si es secretaria no puede ser gerente, cosas así, ¿ok? En el ámbito educativo, que ahí tenemos no solamente la LOI, la Ley de Educación Superior, y también la Ley de Educación Intercultural, que hacen, digamos, un ejercicio de prevención que no es correcto, que no se aplica adecuadamente y que tiene que ver, queridos colegas, con algo que es trascendental. Si nosotros no hablamos de esto en el ámbito educativo desde muy pequeños, a los niños pequeñitos, los niños van a seguir teniendo como referencia el entorno familiar donde viven violencia. Por lo tanto, no van a poder identificarlo. Y más si, por ejemplo, estamos en el ámbito universitario, importante también aplicar los ejes de prevención, atención y protección. Espacios públicos, todos los días. Los piropos, los comentarios lascivos, los tocamientos indebidos en los espacios públicos, todas constituyen formas de violencia que además en la ley orgánica para erradicar la violencia se sancionan a través de un procedimiento administrativo. ¿Ok? En los sistemas de salud nosotros vemos la violencia obstétrica y la violencia reproductiva mediática, todo lo que tiene que ver con la violencia política, simbólica que hemos hablado, y la del territorio digital, que es la que se nos queda y que les he explicado, que se da hoy en día con mucha frecuencia en las redes sociales que están al alcance y libertad de cualquier persona. Ojo, el territorio digital puede también ser espacio para causar violencia psicológica cuando de forma cotidiana, cuando de forma reiterada yo provoco, lesiono, lastimo a otra persona. Acá hubo un caso hace unos años en el gobierno de Guillermo Lazo que una chica hacía, en este caso, una concurrencia de infracciones, hacía opinión política, la, la hostigaron tanto que se terminó suicidando. Entonces, eso es una forma extrema de violencia contra las mujeres con una concurrencia de violencias. No me quiero despedir sin darles quizás una última reflexión, que es que la violencia termina siendo, digamos, la sanción no es la solución. Digamos, tipificar para sancionar no es la solución. Si yo no hago como Estado el ejercicio de prevenir, atender antes que proteger, me estoy equivocando en la ecuación. Y es lo que ocurre con la mayor parte de las manifestaciones criminales que tenemos en el país. Si mi enfoque no es controlar, eliminar los simbolismos, educar a las familias en no violencia de ningún tipo, de ninguna forma, si yo continúo generando roles estereotipados, si yo continúo aplicando en mi hogar relaciones de poder, queridos colegas, queridos amigos, es muy poco probable que nosotros abandonemos las conductas y las manifestaciones de violencia. Porque como les dije, esto es generacional. Si yo tengo una madre víctima de violencia, yo estoy condicionando a esa niña a ser una víctima de violencia. Si yo soy un padre agresor, estoy condicionando, no digo que es igual a hijo agresor, estoy condicionando muy probablemente a que mi hijo sea un posible agresor. Como también ocurre a la inversa, ¿no? La mujer que es víctima ve a su madre víctima de violencia, luego se convierte en agresora. ¿Por qué? Porque invierte el rol y se convierte en agresor. Y el niño que ve a su madre indefensa, víctima de violencia,
puede convertirse luego en víctima, es decir, en buscar un patrón que lo violente. Entonces, si yo no hago como Estado una política pública, implemento la política pública que se encuentra en la ley para erradicar la violencia, en el ámbito, en todos los ámbitos sociales, judiciales, educativos, un poco nada se va a hacer para erradicar por completo esta problemática de la cultura ecuatoriana, en donde es común que a alguien alguna vez en su vida le hayan alzado la mano. No es común, no es normal, no hay que adaptarnos, no hay que tolerarlo. Entonces, acá digamos como resumen o como lo que nos quedamos de esta sesión, es que hay que trascender del hecho individual, hay que reconocer, hay que identificar la violencia, hay que aceptar que esto tiene raíces estructurales que la sociedad nos ha condicionado, de verdad, es muy difícil, pero estamos condicionados a ser agresores potenciales y que esto definitivamente se va a empezar a erradicar en realidad el día en que nosotros empecemos a desarticular las relaciones de poder patriarcales y ojo, entiéndase, porque yo no estoy invocando que acá venga un matriarcado y entonces las mujeres están por encima de los hombres, no. Hay que partir del plano de la igualdad. La igualdad que tiene que reconocer las diferencias biológicas, sí, que tiene que reconocer las diferencias, por ejemplo, de fuerza, sí, pero que parten de algo muy plano, que es reconocer al otro como un ser humano con igualdad de derechos. Nada más, no se les pide absolutamente nada más. Esto implica también, ya le doy la palabra a Eduardo, una educación que empiece transformando desde la infancia y que además implique necesariamente que el marco normativo que ya tenemos recoja los estándares internacionales, pero que empiece a ser en realidad un ejercicio de política pública, serio, materializado transversalmente en la sociedad. Esto implica necesariamente empezar a aplicar lo que ya tenemos, ejes de prevención con educación, atención y protección efectiva a las víctimas de violencia, sobre todo en el contexto de violencia de género contra las mujeres. ¿Ok? Les agradezco muchísimo por su atención. No los he podido ver a todos quizás en sus rostros, pero sé que han estado atentos, al menos, porque algunos ya los vi que han alzado la manito. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya aportado algo quizás para su ámbito profesional y personal también, porque esto yo creo que trasciende del ámbito profesional para que definitivamente lo puedan poner en práctica en su ejercicio diario. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, doctora Mónica. De verdad, su exposición ha sido muy concisa y ha tratado de manera súper, o sea, ha dado atención a los temas más importantes que creo que es importante revisarlos tanto en la práctica como en la vida diaria de la violencia. Por honor al tiempo, damos espacio a dos preguntas muy concisas, por favor, que después tenemos la siguiente clase. Adelante, Eduardo Cueva. Doctora, buenas noches. Excelente su explicación. Doctora, de acuerdo a su experiencia, ¿puede dar una explicación sobre si existe diferencia entre el femicidio con el feminicidio? Acá gracias, Eduardo, por la pregunta. Eh, la figura en realidad, porque esto yo siempre digo que el Ecuador no inventa el agua tibia. Hay cosas que nosotros adaptamos, modelos que adaptamos de otros aportes. Cuando se estaba abordando el tema del feminicidio, vinieron profesionales argentinos a darnos sus experiencias, porque obviamente pues ellos ya lo tenían tipificado. Y dijeron que efectivamente la construcción del feminicidio es la construcción que nosotros tenemos en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, dar muerte a la mujer por condición de género. Ese es el feminicidio. Yo quiero decirles que los asambleístas de aquella época dijeron, ay no, qué fea esta palabra, y le pusieron femicidio a lo que en realidad se denomina como feminicidio. El problema no es ese solamente, porque el femicidio tiene que ver no tiene que ver con una categoría de dar muerte a la mujer, como era el parricidio en su momento, como era el infanticidio en su momento, y que quedaron relegadas exclusivamente al ámbito del asesinato. Pero hay algo peor que eso, Edmundo Eduardo, bueno, creo que era con el nombre, que el código hace
algo peor que eso, porque en el 140 del Código Orgánico Integral Penal, miren, ¿dónde se dan las mayores formas de la relación de poder? En el ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ejerce quizás estadísticamente la mayor parte de las violencias físicas que luego condicionan a la mujer a una situación de violencia física máxima que es dar muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 140, comete algo grave, hace algo grave. Miren, dice la persona que mate a otro. Ahí, perfecto. Pero luego dice, en el numeral 1, a sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente. Entonces, ¿por qué yo tenía que, digamos, tipificar exclusivamente el femicidio, dar muerte a una mujer en relaciones de poder? Si luego le doy también al 140 en el numeral 1 la posibilidad de sancionar la muerte de la cónyuge o la muerte de la conviviente. ¿Ok? Entonces, eso ocurre y va a seguir ocurriendo por una errónea técnica legislativa. Acá, en la construcción del femicidio que nosotros tenemos, en realidad esa definición es una definición de feminicidio, que tiene que ver con la categoría de género, es decir, el odio al género femenino. Por eso, uno de los abordajes que se le da al feminicidio, llamado femicidio en el Ecuador, es que la víctima no es mujer, no es mujer. Porque ¿qué pasa si mañana Juan Pérez nació hombre, pero se identifica con el género femenino? Es sujeto pasivo de la infracción. Y no es femicidio porque no es mujer, pero es mujer en condición de género. Entonces, esta situación, digamos, eventualmente en un futuro pudiera tener una respuesta de esclarecerlo. Nosotros ya lo tenemos así. Es un error de técnica legislativa, porque les digo la verdad, fue así, ay no, qué fea esa palabra, y la cambiaron por femicidio. Y luego en la de la violencia contra la mujer, si me permiten un ratito, porque les digo exactamente cuál era el error de esa construcción, en el ciento, ya, en el tipo penal de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ¿verdad? Dice mujer o miembros del núcleo familiar. Inicialmente decía y bueno, y vinieron los chilenos y nos dijeron, no pongan I, porque la I es copulativa, la O es disyuntiva, pero nuevamente, esto es técnica legislativa, es la deficiencia de nuestros asambleístas que, bueno, pues yo creo que todos estamos conscientes el nivel y la capacidad que tuvieron, que tendrían, que tienen y que muy probablemente tendrán quienes representan en la función legislativa. ¿Ok? Listo, doctora. Muchas gracias por su respuesta y muchas gracias por su exposición. Le deseamos que tenga muchos éxitos en su quehacer profesional y contar con usted para futuros eventos. Que tenga una buena noche. Gracias a todos. Bye. A continuación,